Bienvenidos una vez más. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a mi rinconcito de chismes, análisis y sobre todo, mucho amor por el mundo de las series turcas. Y si ya son de la familia, muchas gracias por estar siempre al pie del cañón, comentando, apoyando y haciéndome compañía en esta aventura. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema bomba. Un tema que sinceramente me dejó con la boca abierta y que estoy seguro que a ustedes también los va a sorprender. Prepárense para un buen cafecito, un té, lo que sea, porque vamos a sumergirnos en el chisme turco del momento. Como vieron en el título. 07 de septiembre de 2025. La noticia de Hande Kerem, impactante. Y cuando digo impactante me refiero a wow. Ya sé, probablemente estén pensando, ay, ¿qué es lo que tanto te emociona? Pues bien, el 07 de septiembre de 2025, los fans de las series turcas, y especialmente los seguidores de Love is in the Air, fuimos sacudidos por una noticia que francamente nadie vio venir. Y no me refiero a un simple rumor de romance, no. Me refiero a algo mucho más trascendental, algo que cambió la dinámica de todo, y de lo que hablaremos a continuación. Pero antes de entrar en detalles jugosos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis, los chismes, las noticias del mundo de las series turcas, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque aquí siempre estamos al día con todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento turco. Es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Así que suscríbanse, es como su voto de confianza para que sigamos creciendo y compartiendo juntos esta pasión. Bien, ahora sí, prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el asunto. El 07 de septiembre de 2025, la noticia explotó en las redes sociales, en todos los portales de noticias turcas, y en las páginas de fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hande y Kerem, la pareja de ensueño de Love is in the Air, se separaban. Pero no se trataba de una simple separación, de un ya no nos queremos más. No, la cosa era mucho más compleja. Para ponerlos en contexto, recordemos un poco la historia de Hande y Kerem. Se conocieron en el set de Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos hizo soñar, reír, llorar, y enamorarnos de ellos. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, se sentía a través de la pantalla. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, todo indicaba una conexión especial, una chispa que iba más allá de lo profesional. Y pronto, esa química trascendió a la vida real. Los rumores de romance comenzaron a circular, las fotos juntos inundaron las redes sociales, y finalmente, la confirmación llegó. Hande y Kerem estaban juntos, y el mundo entero celebró. Recuerdo perfectamente la euforia que se desató en las redes sociales cuando se confirmó su relación. Los fans de Love is in the Air estaban enloquecidos. Era como si Eda y Serkan, sus personajes, hubieran cobrado vida fuera de la pantalla. Y es que la realidad superó la ficción. Ver a Hande y Kerem juntos en la vida real era como el final perfecto para la historia de amor que habíamos seguido con tanto fervor. La relación entre Hande y Kerem se convirtió en un fenómeno. Eran la pareja perfecta, adorados por sus fans, admirados por su estilo, y siempre rodeados de cariño. Su amor era la envidia de muchos, y la esperanza de muchos otros. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, asistían juntos a eventos, y compartían su día a día con sus seguidores. Eran el ejemplo de una relación sólida, basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. Publicaban fotos juntos en Instagram, en sus historias se les veía cómplices, divirtiéndose, demostrando ese amor que inspiraba a millones. Se les veía felices, enamorados y disfrutando cada momento juntos. Recuerdo haber analizado cada foto, cada gesto, cada like que se daban mutuamente en las redes sociales. Éramos muchos los que vivíamos pendientes de ellos, de sus vidas, de su relación. Era como si fuéramos parte de su historia de amor, como si estuviéramos viviendo con ellos cada paso. Y entonces el 07 de septiembre de 2025 la bomba. Los medios de comunicación turcos anunciaron la separación de Hande y Kerem. La noticia dejó en shock a todos, incluyendo a mí. El mundo se detuvo por un momento. ¿Qué había pasado? ¿Por qué, después de todo lo que habían construido, habían decidido tomar caminos separados?
¿Cómo era posible que esa historia de amor que parecía perfecta llegara a su fin? Las especulaciones comenzaron a circular de inmediato. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Problemas de agenda? Los rumores eran muchos y variados. La noticia se regó como pólvora. Los hashtags relacionados con la separación se hicieron tendencia en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron con comentarios, reacciones, análisis y, sobre todo, mucha tristeza. Los fans no podían creer lo que estaba sucediendo. Muchos se negaban a aceptar la noticia, aferrándose a la esperanza de que se tratara de un malentendido, de un rumor falso. Lo que sí se supo a través de comunicados oficiales de sus representantes fue que la separación se había dado en buenos términos. Se mencionaba un respeto mutuo y la decisión de seguir caminos separados por el bien de sus carreras y sus vidas personales. Sin embargo, los fans no se quedaron conformes con esta explicación. Querían saber la verdad, querían entender qué había ocurrido detrás de las cámaras. Querían saber por qué esa historia de amor que parecía eterna había llegado a su fin. Y aquí es donde la historia se pone más interesante. A medida que pasaban los días, comenzaron a surgir más detalles. Fuentes cercanas a la pareja filtraron información a diferentes medios, y se supo que la separación no fue tan amistosa como se había hecho creer. Se hablaba de una crisis en la relación que llevaba meses, y de una tensión palpable entre ambos actores. La explicación oficial, aunque respetable, no satisfacía la sed de verdad de los fans. Querían saber la realidad, el trasfondo, los motivos que llevaron a esta decisión. Y así como es costumbre en el mundo del espectáculo, la especulación se convirtió en la moneda corriente. Cada detalle, cada foto, cada frase se analizaba minuciosamente en busca de pistas. Uno de los rumores más fuertes fue que Hande en ese momento estaba enfocada en consolidar su carrera internacional y Kerem, por su parte, estaba más centrado en su trabajo en Turquía. Esto supuestamente habría generado un distanciamiento, ya que tenían prioridades diferentes y pasaban mucho tiempo separados por compromisos laborales. La ambición profesional de cada uno, la diferencia en sus objetivos, se convirtió en un factor clave en la ecuación de la separación. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la distancia, todo eso habría desgastado la relación, minando la conexión que alguna vez los unió. Otro rumor no menos relevante fue el de la supuesta intervención de terceras personas. Se mencionaba la posibilidad de que, aunque no hubiera habido una infidelidad, sí existía un coqueteo o una atracción por parte de Hande hacia alguien del medio. Esto, por supuesto, no fue confirmado ni desmentido por ninguna de las partes, pero alimentó la especulación y la controversia. La idea de un tercero en discordia siempre es un tema sensible, y en este caso, no fue diferente. Las redes sociales se inundaron de teorías, de especulaciones y de acusaciones. Pero la información más impactante llegó a través de las redes sociales. Los fans, siempre atentos, comenzaron a analizar las publicaciones de Hande y Kerem, buscando pistas, signos de lo que estaba ocurriendo. Y descubrieron algo que para muchos fue la clave de todo, una serie de mensajes subliminales que, supuestamente, ambos actores se habían enviado a través de sus redes sociales. Hande, por ejemplo, publicó fotos con frases sobre la libertad, la independencia y la necesidad de seguir tu propio camino. Kerem, por su parte, compartió mensajes sobre el amor, el dolor, la decepción y la importancia de aprender de las experiencias. Estos mensajes, interpretados por los fans como indirectas, confirmaron la idea de que la relación no estaba en su mejor momento. Cada publicación, cada historia, se convirtió en un rompecabezas que los fans intentaban descifrar. Las redes sociales, que alguna vez fueron el escaparate de su amor, se transformaron en el escenario de su ruptura. Los mensajes, los likes, los comentarios, todo se analizaba con lupa. La tristeza se palpaba en cada publicación, en cada comentario, en cada interacción. Los fans, sintiéndose traicionados, se sintieron con el derecho de pedir explicaciones, de reclamar una verdad que quizás nunca se revelaría por completo. Además, los fans notaron que después de la separación, Hande y Kerem dejaron de seguirse en las redes sociales. Esto, en el mundo de las celebridades, es un signo inequívoco de que la relación ha terminado de manera definitiva. El unfollow, el cese de la comunicación digital, la ruptura del vínculo virtual. Todo eso se interpretó como la confirmación de la separación. Otro detalle que llamó la atención fue la actitud de Hande y Kerem en las entrevistas y eventos posteriores a la separación.
Ambos se mostraron cautelosos, evitando hablar directamente sobre el tema. Sin embargo, se notaba una cierta tensión, una incomodidad al ser preguntados sobre el otro. Sus respuestas eran cortas, evasivas y siempre acompañadas de una sonrisa forzada. Ande, por ejemplo, evitaba cualquier referencia a Kerem y se enfocaba en su trabajo y sus nuevos proyectos. Kerem, por su parte, se mostraba más reservado y se limitaba a decir que la relación con Ande había sido importante para él, pero que ahora cada uno debía seguir su propio camino. A cautela, la discreción, se impusieron en el ambiente. La separación de Ande y Kerem generó un debate en el mundo del entretenimiento turco. Por un lado, estaban los que defendían su derecho a la privacidad y pedían respeto por su decisión. Por otro lado, estaban los que se sentían decepcionados y consideraban que debían una explicación a sus fans. El debate se trasladó a los medios de comunicación, a las redes sociales y a las tertulias de los fans. La controversia estaba servida. Lo cierto es que la separación de Ande y Kerem marcó un antes y un después en la industria turca. Demostró que incluso las relaciones más sólidas y aparentemente perfectas pueden llegar a su fin. Y que la vida de las celebridades, aunque glamorosa, no siempre es un cuento de hadas. La presión mediática, las agendas apretadas, la exposición constante, todo eso puede pasar factura, incluso a las relaciones más fuertes. Hoy en día, Ande y Kerem siguen sus carreras por separado. Ambos han tenido éxito en sus proyectos y han demostrado que son profesionales talentosos y dedicados. Ande ha incursionado en proyectos internacionales, consolidando su carrera a nivel global, mientras que Kerem sigue cosechando éxitos en Turquía. Aunque ya no están juntos, el recuerdo de su amor en Love is in the air sigue vivo en los corazones de sus fans. El tiempo, como suele suceder, ha curado las heridas. Los fans, aunque aún sienten nostalgia por la pareja, han aceptado la realidad. Ande y Kerem han seguido adelante con sus vidas y han demostrado que son capaces de superar cualquier obstáculo. Y aquí, amigos, es donde llegamos al final de este análisis sobre la impactante noticia de Ande y Kerem. Hemos repasado los hechos, los rumores, las especulaciones y las consecuencias de su separación. Hemos visto cómo una relación que nos hizo soñar, también nos hizo darnos cuenta de que el amor, a veces, no es suficiente. El legado de su amor, la magia de Love is in the air, perdura en los corazones de sus seguidores. Las escenas de Eda y Serkan, sus miradas, sus besos, sus risas, todo eso sigue vivo en la memoria colectiva. Y aunque la historia de Ande y Kerem fuera de la pantalla llegó a su fin, la historia de Eda y Serkan, su amor, su conexión, su química, eso, amigos, eso es eterno. Pero bueno, la vida continúa. Lo importante es que ambos sean felices, que estén bien y que sigan adelante con sus vidas y sus carreras. Y nosotros, los fans, seguiremos apoyándolos y disfrutando de su trabajo. Así que, para resumir, el 07 de septiembre de 2025, la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin impactó al mundo de las series turcas. Aunque los motivos exactos no están claros, se especula con diferencias de agenda, la intervención de terceras personas y mensajes subliminales en redes sociales. La separación generó un debate en el mundo del entretenimiento y marcó un antes y un después en la industria turca. Hoy en día, Hande y Kerem siguen sus carreras por separado, pero su amor en Love is in the air sigue vivo en los corazones de sus fans. Y bien, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya entretenido. Si fue así, no olviden dejar su comentario aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creían en el amor de Hande y Kerem? ¿Qué piensan de los motivos de la separación? Me encanta leer sus opiniones. Me encanta debatir con ustedes, compartir nuestras teorías y, sobre todo, sentir esa conexión que nos une como fans de las series turcas. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.